Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Películas sobre el nacionalsocialismo, películas sobre el Holocausto, hay muchísimas. Una película que muestre la perspectiva de los invisibles no ha habido hasta ahora. Les queremos presentar este nuevo film, Los Invisibles, que está teniendo muchísimo éxito en Alemania. ¿Quiénes son los invisibles? Los invisibles son los chicos jóvenes alemanes, judíos, que dijeron no a la deportación y dijeron nos queremos quedar en nuestra tierra, en nuestra ciudad, Berlín. La guionista es argentina, nos está esperando en su casa, Alejandra López. Bienvenidos, aquí estoy. Schlank wie ein Reh, ja? Und so hübsche dunkle Augen. Wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Je schlimmer die Gesetze wurden gegen Juden, desto mehr spielten wir mit der Idee, unterzutauchen. Was machst du? Du bist verrückt. Mama, ich will hier bleiben. Ich will leben. Als erstes habe ich mir das gelbe Ding abgetrennt. An dem Tag begann dann meine Illegalität. Ich habe vermieden, irgendwelche Menschen ins Gesicht zu gucken. Sie möchte sie blond haben. Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Es ist Endstation. Hier kommst du nie mehr raus. Es ist nicht gut, mehr zu wissen als unbedingt notwendig. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Joma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. Elle Lewinsky, bist du's? Wo ist er? Vielleicht haben die... Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Wir müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter. Y acá la tenemos en Aquí estoy, mi invitada esta semana, Alejandra López, que es la guionista de este tráiler, de esta película que queremos presentar especialmente en esta edición, que está teniendo muchísimo éxito en Alemania, una película alemana. La guionista es argentina, yo siempre digo 2 argentinas en este caso, y con un tema pero muy alemán, que es el nacionalsocialismo. Die Unsichtbaren es la película en alemán. Alejandra López, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, en tu estudio. Yo sé que muchas entrevistas sobre la película se han hecho acá. Gracias. Bienvenida. Gracias a vos. Die Unsichtbar, me parece buenísimo que estemos hablando al principio de la entrevista qué nombre le podemos dar a la película en español, porque la película no se ha estrenado en el mercado latinoamericano. No, todavía no. Mucho éxito en Alemania, se ha vendido a los Estados Unidos, ya han tenido premios en Estados Unidos, felicitaciones y ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué le ponemos? ¿Cómo lo traducís? ¿Cómo se debe o le vas a dar una connotación un poquito más? Por ahora usamos simplemente Los Invisibles, Queremos Vivir, o por ahora podemos proponerles a los televidentes que propongan. Los Invisibles Queremos Vivir, una traducción literaria de esta película en alemán, una película que, como ya recién dije, ha sorprendido mucho al público alemán, un público que está muy acostumbrado desde hace ya muchos años, por supuesto, de revivir constantemente lo que es el nacionalsocialismo a través de la historia de los libros, a través de exhibiciones y a través de películas también. Y ustedes de repente, en el año 2017, proponen una perspectiva que hasta ahora no se había filmado. Contame, por favor. Bueno, por un lado, el tema es un tema muy recurrente acá en Alemania que tiene sus pros y sus contras, porque justamente ocasiona otra película sobre el nacionalsocialismo, otra vez hay que hablar sobre el mismo tema. Entonces teníamos un poco de, una incógnita, cómo lo va a tomar el público. Y la verdad que tenemos una resonancia increíble. La película se estrenó el 26 de octubre. Estamos en la 4ª semana en cartelera y es una película con muy pocas copias. Empezamos con 54 copias en toda Alemania, un país de 80 millones de habitantes. Ahora llegamos ya casi a las 70 copias y superamos los 50.000 espectadores, o sea que estamos muy contentos y con un formato que también
no es muy cinematográfico. Lo vimos recién en el tráiler, que es un primer impacto que les queremos mostrar a nuestro público en América Latina, es esta mezcla entre testimonials, los testimonios de los 4 sobrevivientes del Holocausto que ustedes presentan. Tenemos parte de lo que es película directamente de cine, y entre partes tenés, que a mí me encantó mucho, porque en definitiva uno vive en Berlín, el programa se hace desde Berlín, y dentro de la película tenés partes de cómo estaba Berlín en el 43, 44, 45, que es una cosa que es impresionante ver estas imágenes. Los invisibles, la historia de invisibles en una sociedad al finales del nazismo. A ver, explícame la historia. A ver, para que lo entiendan quizás los televidentes en Latinoamérica, los invisibles, ¿por qué? Porque es gente que vivió de manera clandestina en la ciudad de Berlín, pero a diferencia de Ana Frank y la historia que conocemos de su familia. Was wollen wir denn machen mit dem schönen braunen Haar? Färben bitte. Los invisibles no estuvieron en ningún sótano, los invisibles se escondían en la vida pública. Estar en la calle, sentados, caminando por la Kurfürstendamm de Berlín, estar en un café y entrar a un cine, ese era el mejor escondite que encontraron ellos. Nosotros tenemos 4 protagonistas, que los vimos recién en el tráiler, Hani, Ruth, Eugen y Xioma. Ellos son 4 personas, pero para que la gente se dé una idea, en el 43, a partir de febrero del 43, que Goebbels declaró a Berlín libre de judíos, vivieron clandestinamente 7.000 judíos en la ciudad de Berlín, en la Boca del Lobo. A partir del 43 o entre el 43 y el 45, 7.000 personas vivieron de manera clandestina. Cuando termina la guerra sobrevivieron 1.700, los números varían de todo el tiempo porque bueno, no son números muy claros, porque aparecen más, aparecen menos, pero se estima que 1.700 personas sobrevivieron la guerra de manera clandestina en Berlín, y nuestros protagonistas son 4 de ellos. Entonces la película cuenta un capítulo bastante desconocido, porque bueno, no fueron más, pero tampoco fueron pocos. Pero ¿por qué un capítulo desconocido de la historia del nacionalsocialismo? Eso me impacta un montón, ¿no? O sea, ¿cómo llegás a tomar esta parte que no está estudiada y cómo que no se estudió? O sea, esa es mi pregunta. Bueno, estudiar se estudió. Ahí la mayoría de los sobrevivientes estuvieron mucho tiempo sin hablar de lo que pasó. También la gente que estuvo en los campos de concentración, en mucho tiempo que estuvieron callados y no contaban lo que había sucedido. Resulta que esta gente tampoco, pero a partir de los años 80 empieza a surgir la necesidad dentro de muchos de ellos de escribir su historia, de empezar a hablar de ese capítulo no contado, y de agradecer de manera pública también a los héroes silenciosos. Los héroes silenciosos que ustedes también le dedican a la película, no solamente es la historia de estos 4 judíos que sobrevivían, sino una pequeña parte de la sociedad alemana que sí era invisible y que sí obviamente ayudó, porque gracias a ellos estos 4 personajes no estuviesen acá. Claro, hubo una parte muy pequeña de la sociedad, pero no sabemos si es pequeña, pero una parte de la sociedad que no estaba de acuerdo con el régimen y que en cierta medida ponía en riesgo su vida para ayudar a gente a sobrevivir. Sí, hay una parte en la película, hay partes en la película donde ustedes lo muestran pero muy bien, las discusiones que hay dentro de la familia porque tienen a un judío escondido, donde ya la armonía que puede haber dentro de un momento donde hay una guerra, entonces estas familias o estas personas que están escondidas escuchan las peleas, ¿no? No los podemos tener, es peligrosísimo, pero ¿qué vamos a hacer? Los vamos a sacar. Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Imagínate, si vos pensás tener a alguien en tu casa, todo el tiempo, no sé, vos te das cuenta si el vecino de enfrente está de vacaciones porque están las luces apagadas, no sé, hay situaciones que y en ese momento era muy peligroso tener a alguien escondido porque podría ser denunciado por cualquier vecino.
Uno de los 4 personajes que fue el que impactó más, creo yo que no soy la única. Ustedes han tenido una excelente acogida por esta temática tan específica que han elegido, pero es la historia de esta señora que la vamos a conocer después, una sobreviviente del Holocausto. Es la historia de Hani, es la historia de esta mujer que, bueno, fue ayudada, lo ven en la película, y es una persona que encontraba la paz. Ustedes lo muestran, una chica de 17 años, había perdido a los padres. Hani encuentra la paz en los cines, en la oscuridad, en irse a la tarde a poder descansar, a que nadie la vea. Y justamente es ahí en el cine donde ella puede conseguir sobrevivir a través del cine. Uno de los puntos es el cine, porque durante 2 horas podías estar en un lugar calefaccionado, con las luces apagadas, sin estar un poco alerta. Lo más importante de Hani, por ejemplo, o de los 4 protagonistas de Los Invisibles, es que los 4 supieron mimetizarse y no esconderse. Cada uno con su identidad adoptada, su falsa identidad adoptada, se movía en la ciudad sin miedo. Y eso también fue una cosa muy importante para nosotros a la hora de elegir la perspectiva, porque hemos leído en infinidad de biografías. Me mostraste, pues estamos en la casa, perdón que te interrumpa, me llevó a la biblioteca y me dijo, nosotros para hacer esta película, que quiero decir también que tardaron 10 años, fueron 10 años de entrevistas, ya vamos a hablar de eso, más de 50 biografías sobre aquella época. Claro. 50. Sí, más o menos 50 biografías de gente que vivió en la clandestinidad y que, como te comentaba, más a mediados de los 80 empezaron a contar su historia. Nosotros primero, bueno, estábamos fascinados porque son historias realmente increíbles. Pero bueno, teníamos que ver que en el 2009 ya muchas de esas personas no vivían. Y por otro lado, decidimos adoptar una perspectiva que es la perspectiva del joven. Todos nuestros protagonistas tienen entre 17 y 23 años. Tienen esa edad y ese ímpetu de juventud que conoces vos, que conoció Hani, que van a conocer nuestros hijos. Hani tiene hoy ¿cuántos años? Cuando la veamos, cuando venga. 93 años. Eso es un milagro también, que podamos contar con ella y que ustedes hayan podido contar con su historia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué me estabas contando? No, que te estaba contando que claro, que la perspectiva que a nosotros nos interesaba mucho era elegir 4 protagonistas que en aquel momento no hayan sido ni niños, ni tampoco hayan sido adultos. Y ellos tenían entre 17 y 23 años los 4 protagonistas. Entonces, nada, se arriesgaron, pusieron su vida en riesgo y decidieron no ir a presentarse porque a todos les llegaba una carta donde decía tienen que presentarse a tal lugar, a tal hora, y como el alemán es obediente, eso lo sabemos hoy nosotros, o sea, el alemán si algo está escrito, lo interpreta hoy como está escrito. Los judíos alemanes, allá en la época de los 40, a ellos les llegaba una carta y como la escena de apertura de la película, que empieza... nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, y él le dice a la mamá, mamá, yo estoy borrándole la J a mi pasaporte, yo no me voy a presentar, yo quiero vivir. Ellos tenían ese ímpetu de juventud de decir, claro... ¿Y vos nunca le preguntaste a Hani que... ¿Por qué los padres o cuál es la perspectiva de ella de por qué la gente no decidió hacer lo mismo que estos 4 protagonistas de tu película? Hani pensaba que era la única que estaba escondida, porque Hani, de los 4 protagonistas que tenemos, Hani era huérfana. Sus padres habían muerto por nada que ver con el nacionalsocialismo, sino por enfermedad, habían muerto a principios de los años 40. Y ella estaba sola acá en Berlín. Hacía trabajo forzoso en una fábrica de paracaídas. Y se había lastimado el dedo. Como los judíos en aquel momento ya no podían contar con asistencia médica, ese dedo se estaba infectando. Entonces no va a trabajar, y al no ir a trabajar, justo hay una racia en la casa y ella dice, yo me quedé sentadita, no abrí la puerta, golpeaban la puerta y yo no abría la puerta, me quedé ahí sentada. Cuando uno tiene un impulso si golpean en tu puerta, de abrirla. Yo me quedé ahí. Y cuando se fueron todos, lo único que hice fue agarrar mi abrigo y mi cartera y me fui. Pero ¿qué iba a hacer sin alimentos, sin documentos, sin nada de eso? No sé, eso es lo que uno hace a veces cuando tiene 17. Y es verdad, o sea, lo haces cuando tenés 17, no cuando tenés 13
ni cuando tenés 35. Se ve muchísimo esta lucha generacional de los padres que automáticamente cuando reciben la carta se van a los trenes, y bueno, sabemos Theresienstadt, los campos de concentración, Auschwitz, y esta lucha y estas discusiones que estos chicos jóvenes no, ellos quieren quedarse a vivir, como vos lo decís. Pero bueno, ¿cómo llegan ustedes a esto y otros grandes directores no? Y digo ustedes porque vos sos la guionista, pero los 10 años que compartiste fue con tu marido para poder hacer la película, que él es el director. Exactamente, y también co-guionista. Co-guionista, muy bien. Resulta que Klaus hace documentales hace mucho tiempo y en el 2005-2004 hizo un documental también de temática nazi, en el cual, bueno, de manera aleatoria descubre que en un prostíbulo nazi que había aquí en Berlín, el Salón Kitty, había sobrevivido una mujer judía trabajando como mujer de la limpieza. Entonces, en aquel momento Klaus empezó a preguntar, ¿habrán existido más personas como esta mujer? Y bueno, en un momento llego yo a la vida de Klaus, me encanta la historia, me encanta, mi madre es documentalista también, y bueno, nada, entonces me enganché. Y yo vengo de una ciudad de Argentina, Resistencia, que tiene una comunidad judía muy, muy grande, y tenemos muchos amigos muy queridos que, bueno, que sus familias en aquel momento pudieron escaparse de Europa, y por eso, bueno, los tenemos en nuestra vida hoy nosotros. Entonces yo tengo una perspectiva diferente a la de Klaus sobre el tema. Como latinoamericana, como argentina, ¿no? ¿Cómo es? A ver, es una película que vos pensaste, esto puede interesar a Latinoamérica en el momento que estás tomando la decisión. ¿Es una película universal? Es una película universal, porque primariamente habla sobre humanidad, o sea, muestra la humanidad, o sea, que alguien ponga en riesgo su vida para ayudarte, es algo que creo que pasa en cualquier lugar del mundo, y creo que es también uno de los secretos por qué está gustando tanto. Esos jóvenes les tocó una situación muy complicada, que fue vivir en el nacionalsocialismo, pero creo que en la actualidad o en otros momentos históricos también pasaron cosas por el estilo. ¿Hacías diferentes preguntas que el que vivió y estudió acá en Alemania, vos como argentina? Sí. Por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención cuando hacíamos las entrevistas con ellos era la luminosidad con la que ellos nos contaban su historia. Después de haber pasado, pensá que cada hora, cada día, era un día menos, pero cuando ellos pasaron a la clandestinidad no sabían cuánto tiempo iban a vivir escondidos, no se sabía cuándo terminaba la guerra. Y ellos cuentan su historia de una manera muy luminosa, como se ve en las pequeñas entrevistas. Y los 4 tienen un cariño muy especial por Alemania. Los 4 se consideran berlineses, y como por ejemplo, Hani, a mí me impactó mucho cuando yo le pregunté a Hani cuál era su hogar, su Heimat, y ella me dijo que su hogar, o que ella se siente en su casa cuando habla alemán. Y cuando yo tuve a Filipa hace poco, nuestra hija, sí. Ella me dijo, por favor, no dejes de hablarle nunca en tu lengua materna. Yo a mis hijos les hablé siempre en alemán, porque la lengua materna es la lengua del amor, y es la única lengua en que uno puede transmitir amor, y que te lo diga alguien que vivió escondido de manera clandestina, escapándose de los nazis, 2 años y medio en Berlín, y que te diga hoy que se siente berlinesa, y que su lugar es su idioma, es muy fuerte. Hani Levy está en camino, una señora de 93 años que vive en París desde 1946. Desde el 46 vive en París, y que vino estuvo para las entrevistas. Viene mucho a Berlín y está muy contenta. Imagínate que su historia sea parte de la película, es increíble. Y nosotros ganamos 4 familias amigas, porque a raíz de esta relación que empezamos hace 9 años, Hani cada vez que viene a Berlín, viene a casa y nos pide que le cocinemos comida berlinesa.
la puerta? Darf ich kurz guten Tag sagen? Hallo Hani, na? Guten Tag, mein Schatz. Guten Tag. Wie geht's? Gut geschlafen? So. So, guck mal Hani, das ist Pia. Hallo, wie geht's Freut- Ihnen? Danke, Freut mich es auch geht mir sehr. gut. Das Das Hotel. Savoy Hotel ist sehr traditionell Ja. Berliner. Ich auch. Ja, oder? Hani Levi, vielen Dank, dass Sie aus Paris gekommen sind, wieder in die Heimat. Ist Berlin immer noch die Heimat? Ja. Ist das so? Man fühlt sich Berlinerin? Ja, ich bin Pariserin. Ich lebe in Paris seit 70 Jahren. Aber das will nicht heißen, dass es meine Heimat ist. Meine Heimat ist Berlin. Trotz allem oder vielleicht wegen allem. Was ist Heimat dann? Ist das die Sprache? Ist Alles, das Spazieren alles. Meine gehen? Kindheit, meine Eltern, die Sprache, naja, das sowieso. Aber meine Eltern, meine Kindheit und alles andere, was ich erlebt habe. Ich habe wunderbare Menschen getroffen, die mich gerettet haben. Und ich habe das alles meinen Kindern übertragen. Meine Kinder sprechen Deutsch genauso wie ich und haben auch einen Teil von der Kultur mitgekriegt. Und gegen alle Anfeindungen, die ja normal sind in Paris nach dem Krieg, habe ich immer meine Stellung vertreten. Ich bin Berlinerin, ich habe mich deshalb nicht zu schämen. Und meine Sprache ist meine Muttersprache. Ich will gerne Pariserin werden. Sie leben seit 70 Jahren in Paris. Wie ist es das Gefühl, wieder spazieren zu gehen in Berlin? Für Hani gewöhnlich. Sie ist einmal im Jahr in Berlin, wenn nicht 2 oder 3, oder? Nein, naja, jetzt bin ich etwas öfter in Berlin. Aber sonst komme ich nur einmal, um im Jüdischen Museum zu Kindern zu sprechen. Was sagen die Enkelkinder, was sagen die Kinder? Die Enkelkinder sind erwachsen und haben sowieso alles mitgemacht, was ich ihnen erzählt habe und finden das großartig und meine Kinder sind darin aufgewachsen. Sie haben noch die Menschen kennengelernt, die mich gerettet haben. So waren zur Hochzeit meines Sohnes und ich habe die Freude gehabt, sie in Paris verwöhnen zu können. Sie sagen, Sie gehen einmal im Jahr zum Jüdischen Museum, um zu den Kindern zu erzählen. Was erzählen Sie? Was ist wichtig für Sie, für diese Kinder? Ja, also das sind nicht mehr ganz unbedingt Kinder, die sind, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt. Jugendliche. Ja. So alt wie du, als du... Ja, ja, ich erzähle ihnen, ich sage ihnen im Voraus, dass ich ihnen keine furchtbaren Sachen erzähle, sondern etwas Positives von Menschen, die mit Herz und viel Opferbereitschaft andere Menschen gerettet haben. Und denn ohne diese Menschen wären wir ja nicht da. Bei allem Mut und bei aller Lebenswillen, wenn wir nicht, die Menschen uns nicht geholfen hätten, wären wir nicht da. Interessieren Sie sich für Politik? Nein, ich interessiere mich für Politik insofern, dass ich mich auf dem Laufenden halte und weiß natürlich, was geht, aber ich politisiere nicht. Ich frage Sie, weil Sie seit 70 Jahren in Paris leben. Wir haben schon eine lange Zeit geguckt, wie die Entwicklung in Paris ist mit dem Rechtspopulismus. Jetzt haben wir das Problem auch hier in Deutschland zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, haben Rechtspopulisten, Leute, die Nazis sind, in deren politischen Reihen. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gesehen. Denn wenn auch nicht dieselbe ökonomische Lage war wie 1929. Aber der Umstand, dass wir wieder Flüchtlinge haben, dass die ökonomische Lage nicht gut ist, bringt ja Menschen dazu, irgendetwas zu glauben. Dass in Deutschland, wo es im Moment gut geht und keine derartigen Auswirkungen, dass da wieder die Partei hochkommen kann, das ist ein böses Zeichen. Haben Sie sich gefreut, bei der Premiere, bei dem Film zu sein? Die ja, natürlich, ja? Natürlich. Ich war sehr stolz, dass meine Kinder sahen ihre Mutter und ihre Großmutter über den roten Teppich schauen. Und jetzt, wenn der Film Premiere in Lateinamerika hat, kommen Sie mit? Wenn ich kann. Aber sicher, Hani, wir fangen jetzt an
Wir fangen jetzt an mit dem spanischen Unterricht. Ja, Klaus, der träumt ja auch von Amerika. Ja, ich glaube, aber wir träumen von Südamerika. Warum nicht? Aber ich kann euch nichts versprechen. Hani Levy, viel Gesundheit, ein Geheimnis. Vielleicht, wie haben Sie das mit dieser Gesundheit bis 93 geschafft? Super. Also ich nehme an, das ist genetisch. Ich habe nichts dazu getan. Ich bin vor ein paar Monaten schwer krank gewesen. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Vielleicht habe ich einen optimistischen Charakter. Jeder Tag ist sowieso ein Geschenk. Und ich versuche so zu leben, wie ich immer gelebt habe. Vielen Dank, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que sigan los éxitos, die Unsichtbaren, los Invisibles, que se estrene rápido en América Latina. Y que sigan los éxitos en Europa y en Estados Unidos. Ahí va. Hani Levy, vielen Dank.